Muy bien, el mensaje de esta tarde se encuentra en Santiago capítulo 1 y verso 27. A veces nos preguntamos cuál es la verdadera religión, si estamos en el verdadero camino, si estamos en la religión que Dios quiere. Y la Biblia habla de cuál es la verdadera religión. La Biblia dice cuál es el camino, la verdad, la vida, y nos dice cuál es la verdadera religión. Santiago capítulo 1 y verso 27 nos dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Amén? ¿Amén a qué? Sin mancha, sin mácula. Mácula significa mancha. Pero ¿amén a qué? Es esta. ¿Amén? Ya dudan en decir amén. Esta es la verdadera religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión es esta. Jesús muestra un camino al Padre, los apóstoles, en este caso Santiago, dice cuál es la verdadera religión. Pero no encontramos que le ponga un nombre, no encontramos que sea una denominación, no encontramos que sea los que están en esta institución y denominación, estos son la verdadera religión, o son estos otros, sino que delante de Dios el Padre, la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Lo que sí que nos dice, no nos dice el nombre de la religión perfecta delante de Dios, nos dice cuál es la característica. Nos dice las características del que está andando y viviendo en la verdadera religión. Y nos dice que es, de alguna manera, cuidar de los desamparados en sus angustias y en sus tribulaciones. Recordemos a Jesús hablando y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve enfermo, no me visitasteis, desnudo y no me cubristeis, en la cárcel y no vinisteis a mí. ¿Cuándo, Señor, no te hicimos estas cosas? Cuando no se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños o más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Por el contrario, vemos a otros que dice que les dirá: venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, estuve desnudo y vinisteis y me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí, me visitasteis. Y dice, ¿cuándo hicimos estas cosas por ti, Jesús? Dice, cuando se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que los apóstoles entendieron el mensaje y nos dice que la religión verdadera es la evangélica. ¿Amén? La religión evangélica no tiene que ver con un nombre, con un título, con una denominación, tiene que ver con una característica. Ahora bien, nos dice que esa es la verdadera religión, dice, y guardarse sin mancha del mundo. La primera parte, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y compadecerse y hacer limosna por los necesitados, la mayoría de las religiones que encontramos alrededor del mundo lo hacen.
Deben de ocuparse de los necesitados, ocuparse de los enfermos, ocuparse de los desamparados. Las viudas hoy en día, de alguna manera, pizca más o menos, tienen su paga de viudez en muchos países, en muchas naciones. Así también los huérfanos o tienen una paga o tienen una pensión o tienen de parte del gobierno algo que los ampara, no se quedan desamparados. De hecho, la persona incluso que no tiene trabajo está en el paro y cobra el desempleo, muchos de ellos. Otros están cobrando ayudas, pero esto no es antiguo, esto es algo moderno. En la antigüedad, y no hace tantos años, cuando una persona llegaba a la viudez o llegaba a ser anciano o se quedaba huérfano, estaba desamparado y necesitaba de la comunidad, de la familia y de la comunidad que le amparase y que tuviera misericordia y le diera para sus necesidades. Una mujer viuda puede enviudar en su juventud o puede enviudar en la ya vejez. Si enviuda en la juventud, aún ella tiene fuerza posiblemente para trabajar, pero ¿y si tiene niños? ¿Quién se ocupa de los niños? Si se va a trabajar, ¿qué hace con los niños? Si se cuida de los niños, ¿cómo consigue el sustento? Por eso necesitaba ayuda. Y si era en la vejez, pues a lo mejor ya no tenía fuerzas para ir a trabajar. Entonces dice que había de ocuparse de los desamparados y ocuparse de estas personas. Ahora, en la mayoría del mundo, cualquier religión se ocupa de eso. Podemos observar religiones, no voy a decir nombre, pero podemos observar, y todos, de una o de otra manera, tienen misericordia hacia los necesitados, hacia los desamparados. De alguna manera, más o menos lo hacen. Incluso vemos personas que no están en ninguna religión, incluso son ateas, pero hoy en día hacen una obra social de llevar alimentos o víveres o incluso medicamentos a personas que lo necesitan. Hay un montón de ONGs por todo el mundo, otros incluso van de una nación a otra llevando víveres y cosas que necesitan las personas del lugar. Ahora, la segunda parte dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y ahí viene la pregunta. El Señor Jesús en una ocasión le traen una mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio. Estamos todos de acuerdo que el adulterio es pecado, ¿verdad? Según la ley de la costumbre, de la religión de estas personas y su cultura, esta mujer debería morir. Y también el hombre que estaba con ella, que por cierto no se lo presentaron. Pero lo traen delante de Jesús y les dice, la ley dice que hay que matarla, ¿tú qué dices? Hay que apedrear a tales mujeres. Y dice que Jesús, de alguna manera, con otras palabras, no quería entrar en el tema. Pero como insistieron en preguntarle, entonces Jesús se incorporó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y ese dicho se ha convertido en un dicho popular, yo creo que en todas las naciones, en todo lugar. Vosotros que estáis aquí me podéis corroborar, me podéis corregir si es así o no. Y es el dicho de, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se dice por allí en Bulgaria también? En todo lugar, yo creo que ese dicho se ha extendido. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ya nadie se atreve a acusar, ya nadie se atreve a juzgar, ya nadie se atreve a condenar. Porque todos en alguna medida hemos pecado. Todos, sin excepción. Ahora, todos hemos pecado. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra nos dice también que la paga del pecado es muerte. Y primera de Juan 1:8
nos dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si alguien dice, yo no he pecado, yo no tengo pecado, se engaña a sí mismo. Así que todos tenemos pecado. Todos hemos pecado en algún momento. Todos. Y quien está escribiendo esta carta es curioso porque quien está escribiendo es el apóstol Juan, aquel que se recostaba sobre el pecho de Jesús, que tuvo la revelación del Apocalipsis, de los tiempos finales, de la victoria de Dios sobre la maldad y el diablo y sobre todos sus enemigos. Ese es el que escribe este. Si decimos, y él se incluye, este es un mensaje inclusivo, es para ti y es para mí. Sonríe, Jesús te ama. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos hemos pecado en algún momento. Ahora, a mí me gusta poner este ejemplo. Yo me siento a comer, o una persona se sienta a comer y comiendo se descuida, se mancha la camisa, coge la prenda y la mete en la lavadora para lavarla. Pero se haya manchado queriendo o sin querer. Vamos a trabajar, nos manchamos, queriendo o sin querer nos hemos manchado. Cogemos la prenda, la metemos a la lavadora, un poquito de detergente, programa número especial y sale estupendísimo. Limpio, más blanco que la nieve. Ahora, todos en nuestro caminar diario, sin queriendo o sin querer, hemos pecado. Y ese pecado dice que es una mancha, guardarse sin mancha del mundo. El pecado es una mancha en nuestra alma. ¿Cómo limpiará el hombre su alma? ¿Cómo se limpiará el hombre del pecado? ¿Cómo limpiará el hombre su corazón? Nos metemos en la lavadora, vamos al doctor y le decimos que nos haga una operación. El estómago se puede limpiar. Va uno al médico y le hacen un lavado de estómago. El corazón aún, pues le hacen una purificación de sangre. Pero el alma, ¿cómo nos limpiamos el alma? Así que lo bueno y lo bonito de esto, el Evangelio, es que hay una buena noticia. Sonríe, el alma se limpia. Y Jesús, el Padre, nos ha dado a través del Espíritu Santo y de los apóstoles la fórmula para limpiar nuestra alma. ¡Aleluya! ¿Le damos un aplauso al Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre su corazón? ¿Con qué limpiará? Dice así. En primer lugar, Juan 3, 14 y 15, Evangelio de San Juan, capítulo 3, y versículos 14 y 15. Gracias. Jesús habla a Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso para limpiar nuestra alma es creer en el sacrificio de Jesucristo. Cuando está hablando de la serpiente que fue levantada en el desierto, está hablando de un contexto histórico en el pueblo de Israel, en el que había un montón de víboras que mordían al pueblo y por el veneno que le inyectaban, mucha gente moría. Entonces Dios les da el remedio, les da la solución. No les quita la serpiente, sino que lo que hace es decirle a Moisés, hazte una serpiente de bronce en un asta, en un palo, levántalo, y cuando alguien fuere mordido, mirará a la serpiente de bronce y será sanado. Así que lo que está diciendo es, versículo 14, por favor.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto y nos pone este contexto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cristo viviente, Dios hecho carne. Es necesario que sea levantado de la misma manera. 15. Para que todo aquel que en él cree y mira a Jesús en fe, mira al sacrificio de Jesucristo en fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el primer paso es creer que el sacrificio de Jesús es más que suficiente para que nosotros tengamos vida eterna. Así como que es necesario creer que si yo pongo la camisa en la lavadora y le pongo el programa con su detergente saldrá limpio, así es necesario creer que si yo me acerco a Jesús, me acerco a su sacrificio por la fe, tendré vida eterna. Amén. El segundo paso, Hechos capítulo 3, verso 36 al 37. Hechos capítulo 3, versos 36 al 38. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Perdón, déjame que lo mire. 2. Hechos 2. 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que lo primero que hay que hacer es creer en Jesucristo, que su sacrificio, si creemos en Él y miramos hacia Él con fe, recibimos vida eterna. Y en segundo lugar, arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir sin Cristo. Y bautizarnos. Y recibiremos el perdón de pecados. El bautismo en sí no nos limpia, pero el bautismo es un hecho de que nosotros hemos decidido cambiar de vida. La palabra arrepentimiento significa de que si yo voy en dirección a Alicante y me arrepiento, doy la vuelta y me vuelvo a casa. Yo salgo de casa en dirección a irme al bar. Me arrepiento, doy la vuelta y me vuelvo a la casa. Yo salgo de casa en dirección al pecado. Quizá ya esté pecando, pero puedo persistir en el pecado o puedo arrepentirme y dar la vuelta y volver a casa, dejando el pecado. Y lo que hace el bautismo es un testimonio público de la decisión que hay en mi corazón. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No solamente hay que creer y no solamente hay que arrepentirse, sino que hay también que dar testimonio público de lo que hemos decidido en nuestro corazón. Porque el que se avergüence del Señor, el Señor Jesús se avergonzará de él delante de su Padre. Pero el que le confiese a Jesús, entonces Jesús le confesará a esa persona
delante del Padre y de todos los ángeles. Es como el enamorado con su amada. Imagínense esta escena, que el amado va y le dice a la amada, te amo mucho, guapa, preciosa, ¡mua!, bonita. Pero luego cuando está en público se avergüenza de ella. O al revés. ¿Usted piensa que de verdad esa relación va a algún lado? Le dirá, si te avergüenzas de mí, apártate, vete, búscate otra o búscate otro. Si te avergüenzas de mí, muchos hay, busca a quien quieras. ¿Amén? Y con el Señor es igual. Cuando nosotros confesamos al Señor públicamente, entonces Él nos confiesa delante de los ángeles y delante del Padre. Y si nosotros le negamos, entonces Él nos niega. Y entonces por eso dice que es necesario que nos arrepintamos y nos bauticemos. Y en el contexto que está hablando esto es muy importante, porque acababan de crucificar a Jesús, el Cristo, el Señor. Y todos los que querían ser seguidores de Cristo iban a ser perseguidos y corrían el riesgo de morir como su Señor. ¿Recuerdan? Pedro se escondió. Pero ahora les dice, arrepentíos y bautizaros, dad testimonio público en el nombre de Jesucristo. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso lo encontramos en Primera de Juan otra vez, capítulo 1, y en esta ocasión, versículo 9. Ahí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿quién es el único que tiene poder para perdonar pecados sino Dios? Así que cuando nosotros le confesamos a Él nuestros pecados, entonces Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. En otro lugar dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de toda maldad también. Así que, esos son los tres pasos. El primer paso es creer que su sacrificio es suficiente para nosotros, para darnos vida. El segundo paso es acercarnos por medio del arrepentimiento y del bautismo. Y el tercer paso, confesarle nuestros pecados. Y entonces nos limpia de toda maldad. Amén. Recuerden esto, la religión es el intento del hombre por acercarse a Dios, pero cristianismo es el hecho de Dios de acercarse a nosotros para reconciliación. Esta es la diferencia entre el cristianismo y cualquier religión. Todas las religiones hacen lo posible humanamente en sus propias fuerzas para alcanzar a Dios, pero nada les puede limpiar de su pecado. Y cristianismo es dejar que el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, Él se mueve a favor de nosotros y nosotros aceptamos de corazón y con sencillez lo que Él ha hecho. Amén. Cerramos los ojos, por favor. Creo que es un momento para reconciliación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Pero este es el mensaje. Dios nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio nuestro, reconciliaos con Dios. Dice también el apóstol, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así que esta es la condición de acercarnos a Él, con un corazón humillado, con un corazón sincero, con un corazón abierto, sabiendo que Él conoce todo lo que hay en nosotros, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros hechos, lo que hemos hablado. Él lo sabe todo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero con humildad, con sencillez, para tomar, para hallar, para encontrar el oportuno socorro. Oramos. Puedes hacer tu oración, puedes reconciliarte con el Señor con tus propias palabras o puedes seguir esta oración que voy a hacer yo también. Padre Celestial, reconocemos que hemos pecado en algún momento, Señor, y reconocemos que necesitamos el sacrificio de Jesús para ser limpios y limpiarnos de toda maldad. Así que te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestros errores, las veces que hemos pecado voluntariamente o involuntariamente. Perdónanos, Señor, lávanos con la sangre, esa sangre preciosa. Y te pedimos, Señor Jesús, acepta nuestra oración, acepta nuestro clamor. Sabemos que queremos acercarnos a ti, Señor, y en algún momento nos hemos equivocado queriendo hacerlo por nuestros méritos, incluso queriendo ser dignos y merecedores de tu gracia y de tu salvación. Pero eso no puede ser así. No hay nadie digno y merecedor de tu gracia y de tu perdón. Pero nos humillamos en esta noche, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Es suficiente para nosotros el sacrificio de Jesús en la cruz. Es suficiente. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos delante de ti y te pedimos, perdónanos, reconcílianos, acéptanos. Queremos, Señor, ser tus amigos, caminar contigo y agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Le damos un aplauso al Señor?